Buenos días. Vamos a esperar unos minutos. Solo tenemos 9 participantes. Sábado parece que es un día que la gente no tiene costumbre de levantarse, ¿no? Temprano. Bueno, de todas maneras vamos a avanzar. Este es un tema muy importante porque tiene que ver con aquellos principios, ¿no es cierto?, que tienen que considerarse cuando estamos ejecutando, cuando estamos en este proceso de planear, ¿no? Estos son conceptos, en este caso principios, orientaciones, que nos van a ayudar, bajo ese conocimiento, a ayudar a lo que se nos viene en los próximos temas que vamos a tocar sobre planeación. Por eso es importante estar en todas las clases, porque vamos viendo paso a paso hasta llegar, digamos, a los temas más profundos. Ya estamos ahorita en las unidades más importantes de esta materia, ¿no? Estamos viendo el proceso administrativo, y esta materia se llama proceso administrativo. Entonces, recomendar a todos, yo sé que ustedes están aquí, pero si pueden hablar con sus compañeros también, recomendarles de que es importante estar en las clases. Bien, entonces vamos a avanzar. ¿Qué es un principio? ¿No? Ya lo habíamos hablado la semana o la anterior clase, ¿no? Un principio es como dice ahí, una proposición, es una guía, es una declaración que sirve de guía para una acción. En este caso es una guía para poder planear, ¿no es cierto? Y cada uno de los elementos del proceso administrativo tienen principios, son las guías, así como tenían las teorías principios, que son las guías sobre las cuales se sustentaba las actividades para desarrollar cada una de las teorías. Los procesos también, las funciones, cada una de las funciones tienen principios, que son esas guías, esas declaraciones que nos ayudan para desarrollar este conjunto de actividades que vamos a ver más adelante sobre lo que es la planeación. En la planeación tenemos 8 principios, ¿no? 2, 4, 6, 8 principios. Lo importante acá no es memorizar los principios, sí entender los principios, ¿no es cierto? Porque cuando nos toque planear vamos a tener que considerar estos principios, ¿no? El principio de la universalidad, el principio de la racionalidad, el principio de la precisión, el principio de la flexibilidad, de la unidad, de la factibilidad, del compromiso y del factor limitante. Esos son principios que ahorita los vamos a desarrollar y que, como digo, nos tienen que servir como guías. Importante es entender qué significa cada uno de estos principios, ¿ya? Entonces, porque cuando estamos planeando necesitamos considerar estos principios para ejecutar esta acción. Entonces vamos viendo cada uno de los principios, ¿no? Muy cortos. Entonces, primero el principio de la universalidad. Y está más o menos explicado, ¿no? Este proceso de planeación debe considerar, ¿no es cierto?, al momento de planear, debe considerarse todos aquellos elementos, factores, variables que van a ser necesarios para desarrollar el plan, para ejecutar el plan. Y en ese tiempo, en ese aspecto, en esas consideraciones, necesitamos abarcar una variedad de elementos, factores, como por ejemplo, tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo se va a ejecutar ese plan? Personal, ¿qué tipo de personas? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué perfil, no es cierto?, en cuanto a capacidad, conocimiento, experiencia,
personalidad, requiere, ¿no es cierto?, ese plan para ejecutarse, para llevarse adelante. ¿Qué tipo de materiales, materia, ¿no es cierto?, recursos económicos, recursos, insumos, recursos materiales como materia prima, maquinaria, eh, ¿qué presupuesto? ¿No es cierto? El presupuesto es una descripción numérica, monetaria, de lo que se va a requerir para ejecutar el plan y los resultados que se van a presuponer. Por eso viene presupuesto, se va a suponer que se van a obtener del proceso de planeación. Entonces, por eso el principio de universalidad nos señala de que al momento de planear, cuando estamos en esa acción de planear, quienes participan en un proceso de planeación tienen que tienen que considerar todos aquellos factores, elementos, variables que van a ser necesarios, ¿no es cierto?, para desarrollar el plan de manera suficiente, de manera completa, ¿no? Entonces, eso nos dice ese principio, el principio de la universalidad. Cuando estamos planeando, debemos considerar la mayor cantidad, no, la cantidad suficiente, no la mayor, la cantidad suficiente, la necesaria de aquellos factores como tiempo, personas, materiales, presupuesto, etcétera, tecnología, eh, ¿cómo se llama? Datos estadísticos, todos los elementos, factores que son necesarios para desarrollar un plan completo. Eso es lo que nos dice el principio de universalidad. Es una guía, es una declaración que nos está indicando que al momento de planear necesitamos, quienes van a participar del proceso de planeación, ¿no es cierto?, considerar todos esos elementos que van a hacer posible completar el plan. Y ahí los más importantes, tiempo, ¿no es cierto?, personas, materiales, recursos económicos, tecnología, aspectos históricos, ¿no?, los datos históricos, ¿no?, que nos ayudan realmente a, en base a esa información, en base a ese contenido, proyectar, tomar las decisiones que son necesarias en el plan, ¿no es cierto? Eso es el principio de la universalidad. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacer. El segundo principio nos dice que es el principio de la racionalidad, de que los planes, ¿no es cierto?, que se van a desarrollar, tenemos un plan macro, ¿no es cierto?, el plan teórico, ¿no es cierto?, básico de la organización, se llama plan estratégico. Vamos a ir sobre eso. De ese plan estratégico salen otros planes, ¿no es cierto?, otros planes, ¿no?, que se van a desarrollar para poder conseguir ese plan estratégico. Ahí están los planes de marketing, de producción, en función de las especialidades y de las áreas que tiene la organización, se van desarrollando los otros planes. Todos esos planes confluyen, ¿no es cierto?, llegan y están desarrollados para ayudar a cumplir el plan estratégico, que es el plan madre, digamos, de la organización. Pues bien, todos esos planes, ¿no?, todos y cada uno de los planes que se desarrollan en la organización, ¿no es cierto? Ya hemos dicho de que el principio de universalidad dice que debe considerar todos aquellos factores que van a participar y que son necesarios para ejecutar un buen plan, ¿no es cierto?, un plan completo. Bueno, todos esos planes, cada uno de esos planes deben estar fundamentados por la lógica, ¿no es cierto?, por aspectos racionales. Deben tener información real y analizada, ¿no es cierto? Deben considerarse elementos que sí se van a lograr, objetivos que sí se van a lograr, ¿no es cierto? Y por tanto, se debe ser lo suficientemente realista, racional, sobre qué recursos son realmente necesarios para cumplir el plan, ¿no? Entonces, no podemos definir aspectos vagos, generales, que no puedan ser medibles, que no hubieran sido producto de un análisis racional, ¿no? Analítico de la información. Por eso cuando decíamos entre los factores importantes que deben considerarse para cuando se esté planeando son
los datos históricos, los datos estadísticos, ¿no es cierto? Los datos económicos sobre la situación, por ejemplo, del país, de la región, los aspectos, las condiciones reales con que la organización va a requerir de personas, ¿no es cierto? ¿Cuáles realmente las capacidades que existen dentro de la sociedad o de la región donde se van a contratar personas? ¿Qué tipo de capacidades existen? ¿No es cierto? Tiene que estar por eso fundamentado en aspectos reales, lógicos, ¿no es cierto? Analizados y definir, por tanto, eso nos ayuda a definir, por tanto, objetivos realmente alcanzables, logrables, ¿no es cierto? Y qué recursos son los necesarios realmente para poder lograr esos objetivos. Por eso dice, debe ser un plan racionalmente desarrollado, bajo este principio de la racionalidad. Quiere decir que está pensado, está basado en elementos conocidos, ¿no es cierto? En elementos comprobables, en elementos realizables, objetivos realizables. ¿No? No puede ser un plan vago, ¿no es cierto? Que simplemente es un sueño, pero nos tenemos realmente basados en la lógica, en poner bien nuestros pies sobre la tierra, de que sí se va a poder lograr, ¿no? Ese es el principio de la racionalidad, muy importante. Cuando estemos desarrollando un plan, necesitamos tener conocimiento, datos analizados, reales, fundamentados en la lógica. Las decisiones del plan se tienen que fundamentar en la lógica, quiere decir en el análisis, ¿no es cierto? En base a aspectos analizados, reales, no en sueños inalcanzables, ¿no es cierto? No estoy diciendo de que en los planes, cuando estamos desarrollando un plan, visionamos, eso quiere decir que soñamos algo que queremos realizar, pero ese algo que queremos realizar, por eso dice que tienen que ser objetivos logrables, realizables, tienen que ser objetivos que realmente en función de las capacidades, del análisis de la realidad externa, del macroentorno, del microentorno, podemos ver a la organización en sus fortalezas y sus debilidades. Y en función de eso, definir si realmente en qué grado vamos a alcanzar ese sueño que nos estamos planteando, esa idea, ¿no? Tiene que estar fundamentada y tiene que ser un sueño, un objetivo lograble, realizable y en base a eso determinar qué recursos son los realmente necesarios para poder alcanzar el plan, ¿no? No se olviden que el plan es simplemente una descripción de lo que queremos lograr, con qué lo queremos lograr, cuándo lo queremos lograr, ¿no es cierto? Ese es el plan. Y lo definimos, ¿no es cierto?, en base al objetivo. Cuando consigamos el objetivo, es que quiere decir que nuestro plan, ¿no es cierto?, ese plan que soñamos fue realmente bien desarrollado. Esa es la medida para poder definir si un plan ha sido eficientemente desarrollado, ¿no es cierto? Si realmente conseguimos el objetivo. Entonces, por eso es tan importante que el principio de racionalidad se cumpla, que debe ser un plan lograble, desarrollado en base a aspectos lógicos, racionales, fundamentados, ¿no? Analizados. Ese es lo que nos dice este principio de racionalidad. El otro principio es el de la precisión y está fundamentado, basado en el anterior principio, ¿no? Entonces, dice que los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas ni genéricas, sino que deben tener precisión, la mayor precisión posible. Entonces, cuando definimos, por ejemplo, un objetivo, y en ese concepto del principio de la precisión está fundamental está la definición del objetivo. El objetivo es el punto de partida, ¿no es cierto?, del desarrollo de un plan. ¿Y cuál es ese objetivo mayor? ¿Cuál es el objetivo principal del plan? Es la misión, es la declaración de la misión. Es cuando definimos con claridad, ¿no es cierto?, con precisión, para que sea muy bien entendido cuál es la misión de la organización, cuál es su razón de ser,
cuál es la razón de existir de la organización, cuáles son sus propósitos, qué quiere hacer esa organización. Esa es la misión, ¿no es cierto? Ese es si se puede decir, el objetivo mayor que define la razón de existir de la organización. Ese objetivo, esa misión, tiene que ser muy precisa, muy clara y entendible para todos los miembros de la organización. Entonces, si partimos de ahí, las otras definiciones y afirmaciones también tienen que seguir ese mismo camino de la precisión. Los objetivos estratégicos, los objetivos específicos que se definen en las otras áreas que van a tener que lograrse en función de la misión, también tienen que ser objetivos precisos, claros, medibles, entendibles. ¿Para qué? Para que quienes van a trabajar en la implementación de las estrategias, que son las acciones que van a llevar a conseguir esos objetivos, entiendan claramente qué es lo que van a lograr y qué tipo de objetivos y qué medición, cómo vamos a saber el resultado que realmente, cómo vamos a saber, de qué manera vamos a saber que el resultado que hemos alcanzado está en la medida como se definió en el plan. Por eso no puede ser una definición vaga, genérica. Por ejemplo, quiero crecer el próximo año. Quiero que mi empresa crezca el próximo año. Hay diferentes formas. Yo puedo entender crecimiento de una manera. Quiero crecer en conquistar el mercado. Otra persona puede entender, el de finanzas puede entender, voy a crecer en cuanto a las utilidades. El de producción va a pensar y va a crecer, digo, queremos crecer el próximo año. El de producción puede decir, voy a hacer más productos. Entonces, esas son afirmaciones genéricas, vagas, que no se va a entender, que las personas que van a estar a cargo, no se olviden que la administración es esa ciencia social que está diseñada para que se logren objetivos, resultados a través de personas. Bueno, si no tenemos afirmaciones precisas, claras, medibles, las personas, que son las que se encargan de ejecutar y de alcanzar esos resultados, no van a entender o van a entender a su manera. Entonces, el principio de precisión nos dice que cuando definimos los planes, cuando determinamos la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, los procedimientos que forman parte de los planes, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en el contenido del plan, tienen que ser desarrollados de forma precisa, no de forma genérica, debe ser entendible, deben ser medibles, para que las personas que van a ejecutar estos planes entiendan y sepan realmente la medida, las expectativas que se tienen sobre lo que tienen que desarrollar en su tarea. Está claro, ¿no? Fíjense, vamos construyendo estos principios que nos ayudan realmente a orientar este proceso de la planeación. El otro principio es el principio de la flexibilidad. Si bien los planes deben contener, como dice, todas las variables y los factores necesarios para construir un plan completo, deben ser desarrollados basados en la lógica, racionales y definidos con precisión, ¿no es cierto? No quiere decir que los planes deben ser inflexibles. ¿Por qué no pueden ser inflexibles? Y si han estudiado lo que hablamos sobre el entorno de tareas, el entorno general o el macroentorno, el microentorno, ¿no es cierto? Sabemos de que existen, ¿no es cierto?, en todas esas consideraciones que tiene que el plan saber y analizar, de que existen variables, situaciones, condiciones que no son manejables, que no dependen de la organización. En algunos casos la organización puede influir de alguna manera, especialmente en aquellos factores cercanos, los del microentorno, en los proveedores, en los clientes, en los bienes sustitutos, ¿no es cierto?, en los potenciales competidores, ¿no?, que son esas variables de tareas cercanas de la empresa. Pero también puede influir esa, pero hay otros factores también que no son manejables. Entonces, pero esos factores, si ustedes han estudiado y han leído, ¿no es cierto?, la dinámica de ese ambiente,
es muy cambiante, ¿no es cierto? A pesar que podemos quizás influir de alguna manera en alguno de esos factores, no son manejables en absoluto y cambian permanentemente. Entonces, el plan tiene que ser ajustable. Por eso el principio de la flexibilidad. Tenemos que considerar al momento de planear de que ese plan, inclusive los objetivos, tienen que tener un margen de cambio, de adaptación, para poder realmente, ¿no es cierto?, enfrentar y acomodar a la organización en su momento de implementar el plan a esos aspectos imprevisibles, a esas circunstancias que han variado en el macro y en el microentorno, ¿no? Por eso el plan debe ser flexible. Dentro de la precisión establecida en el principio anterior, el plan debe dejar un margen para el cambio, porque la organización en el proceso de implementación del plan debe adaptarse a esas circunstancias que en el momento de haberlo analizado el plan eran de una manera, esas condiciones, esas situaciones eran de una manera. Pero al momento de aplicar, de implementar el plan, existen cambios en el macro y en el microentorno que obligan al plan a acomodarse, a sujetarse a esa realidad. Y pueden ser aspectos que afecten, pueden afectar, diría yo, no negativamente, sino críticamente a la organización, para que esa organización que ha hecho el análisis, que está preparada, con sus propias fortalezas, ¿no es cierto?, identificando sus debilidades, pueda, ¿no es cierto?, hacer cambios dentro de la organización para aprovecharse quizás de la crisis. Los momentos críticos que se generan en el macro y en el microentorno son oportunidades. Siempre son oportunidades. ¿Para qué? Para generar cambios, modalidades en la modalidad de trabajo, genera ideas creativas para poder encontrar alternativas, estrategias diferentes, acciones diferentes para poder enfrentar esos momentos críticos. Todas las crisis, nosotros lo llamamos problema porque lo vemos como algo negativo, pero si nos ponemos a pensar, los momentos críticos que a veces nos hacen, y voy a decir algo muy común, nos hacen lamer el polvo, ¿no es cierto? Porque es lo último, estamos tan desprotegidos, ¿no? A veces, pero precisamente ese momento cuando tenemos que lamer el polvo, si seguimos lamiendo el polvo, vamos a perecer. Pero precisamente esa situación crítica nos hace levantar la cabeza y comenzar a generar ideas que permitan salir de ese momento. Y lo que fue una vez un momento difícil, crítico, problemático, pasa a ser una oportunidad. Entonces, si el plan fuera un instrumento, un proceso inflexible, estático, la organización no podría tener las condiciones de aprovecharse de esas oportunidades o fortalecer su organización frente a las amenazas que pueden aparecer. Entonces, por eso dice este principio, que a pesar de la precisión, de lo que tenemos que tener afirmaciones precisas, no vagas, elaborado en base a elementos racionales, lógicos, necesitamos tener un plan que sea flexible, que permita a la organización en su momento de implementarlo, hacer los ajustes en el plan. Estos procesos, estas funciones del proceso administrativo son cíclicas. Evidentemente se desarrollan en etapas, concluyen y comienza la segunda etapa, pero son funciones permanentes que tienen que estar lo suficientemente flexibles para que en cualquier momento se hagan los ajustes en el plan. Es tan fuerte los cambios del entorno que muchas veces inclusive los objetivos estratégicos en función de la misión deben ser cambiados, ¿no? Las estrategias tienen que ser cambiadas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que la organización siga cumpliendo su misión,
su razón de existir. Por eso en la declaración, y cuando lleguemos ahí van a darse cuenta, tan importante esa declaración, ¿no? Esa definición de la misión. Todos estos cambios, esa flexibilidad, tienen que ser ¿para qué? Para cumplir la misión de la organización. Si fuera inflexible, podríamos inclusive llevar a la organización a la muerte. Por eso es importante este principio, el principio de la flexibilidad. El otro principio es el de la unidad, y les decía a ustedes de que de la misión, que es el objetivo madre de la organización, fíjense, nacen los otros objetivos. Pues bien, cada uno de estos, tanto la misión, los objetivos estratégicos, los objetivos específicos que se construyen en función de la misión, son el elemento inicial para desarrollar un plan. La misión tiene su plan, que es el plan estratégico, ¿no? El plan estratégico es ese plan de mediano, largo plazo que ayuda, ¿no es cierto?, y define cómo vamos a conseguir y cumplir la misión y la visión de la organización. De ese plan estratégico parten y nacen otros planes. Pueden ser estratégicos, pero de acuerdo a la especialidad. Tenemos el plan estratégico de producción, el plan estratégico de marketing, el plan estratégico financiero, pero están basados en el plan estratégico general mayor de la organización. De ese plan estratégico por las áreas existen otros planes, ¿no es cierto? Los planes operativos en el área financiero, ¿no es cierto? Los presupuestos, por ejemplo, es un plan de corto plazo, o puede ser también de largo plazo. Los planes de ventas, los planes de capacitación del personal, son otros planes. Este principio nos dice de que todos esos planes que se construyen, ¿no es cierto?, para conseguir y cumplir la misión de la organización, son como si fueran un solo plan, ¿no es cierto? Por eso dice de que en realidad los planes deben ser de tal naturaleza que puede decirse de que existe un solo plan. Todos esos planes están en función del plan general, del plan macro, del plan estratégico de la organización. Y todos los que se aplican en la empresa deben estar de tal manera coordinados e integrados que en realidad se diga de que existe un solo plan general. No puede haber un plan de marketing que no esté en función del plan general de la organización, del plan estratégico de la organización. No puede haber un plan presupuestario, un presupuesto que no sea y que no sea la descripción monetaria del plan de la unidad, del plan de las especialidades y del plan estratégico de la organización. Todo está en función del plan general. Entonces, existe como una pirámide, ¿no es cierto? Una pirámide, una estructura piramidal, ¿no? Donde la misión está en la cima y de donde se desprenden todas las definiciones, la toma de decisiones respecto a objetivos, estrategias, procedimientos que se van a desarrollar para conseguir y cumplir esa misión, ¿no? Entonces, ese es el principio de la unidad. Todos los planes, fíjense, es un principio, ¿no es cierto?, que aparece y que nos recordamos cuando Henry Fayol hablaba, ¿no es cierto?, de que la estructura de la organización es única, ¿no es cierto? Pues bien, esa estructura organizacional también existe en la definición del plan, ¿no? Del plan. Nos quedan 10 minutos y como siempre nos vamos a conectar después, ¿no es cierto? Bien, entonces ese es el principio de la unidad. El otro principio es el principio de la factibilidad. Muy parecido, muy ligado al principio de la precisión, ¿no es cierto? Entonces, el principio de la factibilidad nos dice de que lo que se planea debe realizarse, porque es realmente inoperante elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograr. Y por eso es tan importante que cuando definimos, tomamos decisiones respecto a la misión, que es el objetivo madre, los objetivos de la organización, las estrategias, tienen que ser realizables, logrables, ¿no es cierto?
tienen que ser considerando las fortalezas y las debilidades de la organización, ¿no? Porque nos vamos a, si no tomamos en cuenta este principio de la factibilidad y definimos y tomamos decisiones sin hacer realmente un análisis racional, ¿no? De la racionalidad, el principio de la racionalidad, si tomamos decisiones no basadas en la lógica, en aspectos racionales, nos vamos a topar al momento de implementar el plan que no tenemos las condiciones, ¿no es cierto? No contamos con los recursos suficientes o con las personas capacitadas o con la materia prima suficiente o con la tecnología a nuestro alcance, ¿no es cierto? O con un mercado eh, que no ha sido analizado en su integridad y que no va a estar en condiciones socioeconómicas para poder adquirir, por ejemplo, nuestro producto. Si no tomamos decisiones realizables, este principio nos dice, si no tomamos decisiones en toda la estructura del plan que son logrables, realizables, nos vamos a topar, ¿no es cierto?, con cosas imposibles. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando toca ese momento, y sucede mucho en las organizaciones que no tienen un buen sistema de planeación y solamente se basan en las corazonadas, en los sueños imaginables de los liderazgos, se van a topar con el momento de que cuando toque implementar no existen las condiciones y por tanto no es posible alcanzar el objetivo y eso puede generar un momento eh, muy difícil en la organización al tal punto de que puede desaparecer la organización. ¿Por qué? Porque decidí que quiero conseguir un objetivo grandísimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero crecer el 100% de la organización en la conquista del mercado, no quiero conquistar el 100% del mercado a mi disposición, siendo que tengo el 10% ahora, en un año. Imagínense lo que implicaría en recursos humanos, tecnológicos, materia prima, etcétera, para poder conquistar ese 100% de un mercado. Ese es un objetivo muy interesante. ¿Quién no quisiera tener el 100%? Pero si yo no analizo a cabalidad mi fortaleza, mis condiciones externas e internas de la organización, llegado el momento, en un año no he conseguido absolutamente ni el 2% del mercado, porque no había posibilidades. ¿Y qué pasa? He preparado, he obligado a contratar personas, he obligado a comprar materia prima, he obligado a comprar nueva tecnología. Y resulta que solamente alcancé el 2%. La empresa ha hecho un costo grandísimo al nivel de que puede inclusive hacerla desaparecer, entrar en quiebra. Entonces, por eso es muy importante este principio de la factibilidad. Fíjense, estos principios están conectados, ¿no es cierto? Debe ser realizable cuando estemos definiendo, tomando decisiones. El principio de compromiso nos dice de que la planeación debe comprender, ¿no es cierto?, un periodo en el futuro. Los planes son desarrollados en el futuro, ¿no es cierto?, de tal manera que se pueda prevenir, ¿no es cierto?, qué acciones son las necesarias para realizar y el principio de compromiso nos dice que todos los miembros que van a participar en las decisiones, ¿no es cierto?, deben comprometerse a desarrollar el plan. Implica que un plan de largo plazo, ¿no es cierto?, debe asegurar el compromiso de todos los miembros de la organización. Por eso es tan importante la construcción de un plan. En la construcción de un plan participan generalmente los liderazgos de todas las áreas de la organización. Porque al final, cuando construimos el plan madre, el plan estratégico, tenemos que todos esos liderazgos decir que es mi plan, se apoderan del plan.
porque han participado en la construcción de ese plan. Y así como son parte de ese plan, se comprometen a la ejecución y a la implementación del plan. De nada sirve de que hagamos planes, ¿no es cierto?, que después no sean comprendidos, ¿no es cierto?, por los liderazgos de las diferentes áreas de la organización, los especialistas de la organización. Si definimos a veces objetivos que no han sido considerados en las fortalezas y en las capacidades de los recursos humanos internos, no vamos a poder lograr que el plan se ejecute porque no existe ni el entendimiento, la comprensión y peor el compromiso. Entonces los planes deben construirse con la participación de todos aquellos liderazgos, quieren decir aquellos que influyen, ¿no es cierto?, en los grupos humanos de la organización, que por su capacidad, su experiencia, su conocimiento, van a hacer aportes, análisis sobre la realidad externa y ayudar a definir planes realizables, factibles y con esa acción el compromiso de todos los integrantes de la organización. Si estamos tomando decisiones del futuro que se van a realizar en 5 años, 10 años, ¿no es cierto? Deben tener el compromiso de los integrantes de la organización. El principio del factor limitante dice de que así como tomamos en cuenta todos aquellos factores que van a ser completos, que deban a ser completos y suficientes para la ejecución del plan, el primer principio, el principio de la universalidad, los administradores, quiere decir quienes van a hacer estos planes, tienen que tener también la habilidad de detectar aquellos factores que pueden limitar, que pueden frenar el alcance de los objetivos de la organización. Así como definimos qué es necesario para ejecutar el plan en cuanto a recursos humanos, tiempo, materiales, recursos económicos, tecnológicos, etcétera, también los administradores, esos liderazgos, por eso es importante que las personas con mayor conocimiento, experiencia, líderes en la organización, participen, ellos tengan la capacidad de saber qué aspectos van a frenar y limitar a la consecución de los objetivos que quiere la organización conseguir con ese plan. Como por ejemplo, limitantes en las capacidades de nuestros recursos humanos, ¿no es cierto? En los talentos humanos, ¿no? Existen, imagínense, si hablamos de regiones, ¿no? En nuestro país, hay regiones que se puede construir una empresa, al igual que en Santa Cruz, pero tienen limitantes en cuanto a recursos humanos en esas regiones. Entonces, las dificultades que va a significar contratar personas de otros lugares, todos esos son aspectos que tiene que la organización, perdón, los encargados de la planeación, tomar en cuenta al momento de definir el plan. ¿Cuáles son las limitaciones en cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos económicos, en cuanto a recursos tecnológicos? ¿Qué aspectos del macroentorno pueden frenar la ejecución de nuestro plan? ¿Qué aspectos de la competencia pueden limitar, impedir, ¿no es cierto?,